Puedo contarles muchas historias que me han pasado, que conozco, anécdotas, cuentos, mitos, para hacerle más atractivo el viaje a ustedes. Pero he optado por leerles unas anécdotas, unas experiencias de vida del profesor Isaac Pablo Hernández Pérez, de Santiago Nuevo Soquiapan. Ha recopilado toda su información de niño, de adolescente, de adulto, en un libro que se llama Paralelismo Biográfico Indígena. Un título un poco complicado, aparentemente, pero fíjense que él está buscando una persona a la que le haya pasado lo mismo, que haya sentido lo mismo, que haya sido paralelo con él en su vida en la Sierra Juárez. Estoy seguro que muchos de nosotros lo logramos. Vamos atravesando exactamente la hermosa comunidad de Ixtlán de Juárez. En Ejeca, donde venden de todo, desde para llevar hasta para consumir aquí mismo. Refrescos, ¿eh? Aquí a la derecha, normalmente nosotros llegábamos al centro de la comunidad, a la plaza, aquí atrás de las antenas de teléfonos. Pero debido a los índices de pandemia, al régimen tan estricto que ha puesto la autoridad para la inserción de visitantes y mismos habitantes de la Sierra Juárez, no está permitido el paso. Y por si no lo creen, ahorita vamos a ver ahí policías que nos invitan amablemente a no entrar a la comunidad, porque no saben si tenemos o no tenemos el bicho, si lo traemos o ya lo pasamos, o no sabemos si lo portamos y vayamos a hacerle daño a alguien. Entonces, pues no entramos y nos vamos en esta calle que normalmente viene, pues ahora también viene y va. Porque nos impide entrar a Ixtlán de Juárez. Aquí a la derecha también hay otra callecita que está totalmente tapada. Ya vieron, hasta reja tiene. Como en toda comunidad, también tenemos baches. Esta es una zona bastante lluviosa, bastante castigada por el temporal de agua. Y es lógico que haya un bache. O dos baches, pónganles. Sí, había uno ahí en la entrada más este, pero nada más. Ixtlán se encuentra bien en sus calles. ¿Qué hace aquí un banco azteca? Pues apoya a la comunidad, fíjense, le da el servicio de banca. Aquí llegan las remesas de Estados Unidos para la mayor parte de los habitantes de la Sierra Juárez. Vienen desde Yolox, desde Sogocho, desde 60, 70 kilómetros vienen a Ixtlán a cobrar las remesas que les envían sus familiares de otros, de otras ciudades, pues. La mayor parte de un pueblo aquí de la Sierra Juárez está en el extranjero. Por ejemplo, de Teococuilco, pues hay prácticamente otro pueblo en cantidad similar a la del mismo pueblo de Teococuilco. En Soquiapan, por igual. No, ahí hay un poquito menos, porque fíjense que en Soquiapan viven de la agricultura de sus invernaderos. Esta es una gasolinera que, hasta donde sé, es propiedad del pueblo. A la derecha nos iríamos para Tuxtepec.
De frente nos vamos a Comisión Federal de Electricidad y a la izquierda hacia nuestro destino final, hacia Oaxaca. Nosotros como serranos pues conocemos lo que les he estado narrando, pero este video va a recorrer el mundo y hay muchas personas que no conocen, por eso es que recalco cada situación. Vámonos saliendo para Guelatao, aquí donde están estas dos camionetas. Ahí subía hace años la carretera antigua, aquella carretera tan dura, tan golpeada, tan llena de piedras. Pero cómo extrañamos una carretera que desapareció hará tal vez unos 40, 45 años. Cuando se construyó la nueva carretera, o será menos, hasta donde me acuerdo, la carretera que circulamos de Ixtlán a Sogocho fue construida en el sexenio del gobernador Jiménez Ruiz, Eliseo Jiménez Ruiz, y porque es nativo de esta región. Fue nativo de esta región, exactamente de Santiago Jiacuí, y mandó hacer esta carretera, procuró por nosotros y ya tenemos una buena comunicación. Esta curva, aquí donde está este arbolito, este poste, ahí sale una carreterita, una vereda hacia Guelatao. Alguna vez íbamos caminando varias personas de Ixtlán a Guelatao. Íbamos calladitos, sin hacer ruido, pensando cada quien en sus maldades, y nos salta una venada que estaba durmiendo en el camino. Supongo que no estaba bien de salud, porque estos animales son muy avispados. No sé cómo la pudimos encontrar dormida. Aunque realmente no la encontramos. Cuando ella se dio cuenta que estábamos a 2 metros de ella, brincó de tal manera que nos pasó en la cara a todos los que íbamos por allá. Estamos acercándonos a la subestación de Comisión Federal de Electricidad que alimenta a toda la Sierra Juárez, aquí a la izquierda exactamente. Esta subestación es alimentada desde Oaxaca con 66,000 voltios para que aquí se reduzca a 13,800 y se distribuya en todas las comunidades. Aquí en esta curva fatal, alguna vez se pasó un pasajero. Miren cuántas cruces. Era un 21 de septiembre, no, un 21 de diciembre, que era la fiesta patronal de Ixtlán de Juárez, cuando el autobús que da el servicio de Villalta para Oaxaca se fue de frente en esta curva y mató a mucha gente. Una de las pérdidas que a mí me afectaron y que considero importante para mi vida fue la de Vicente Montes, una persona mayor que yo, pero me brindaba su amistad. Él fue uno de los fundadores de la Copa Benito Juárez, que actualmente se lleva a cabo en Guelatao, aunque parece que este año no hubo, ni el anterior. Pero la Copa Benito Juárez se pelea, se juega, se gana aquí en Guelatao y asisten. La última vez que supe vinieron 140 equipos. 140 equipos. Y este pueblito pues no es capaz de darle hospedaje a más de 1,000 gentes. No sé cómo le hicieron, pero se han hecho los torneos. Aquí en esta tienda de la derecha tenemos a 2 hermosas niñas, Quetzali y Citlali, a quien las saludamos con mucho gusto, con mucho amor. Esta es una cancha de las auxiliares allá en el fondo,
Por ahí en el fondo se ve el auditorio donde se llevan a cabo los torneos de básquetbol. Aquí exactamente atrás de esta camioneta donde está el poste, donde está ese señor sentado, ese era el domicilio de Videorrey cuando vivía en Guelatao, en casa de doña Gloria Rojas, a quien le debo muchos favores y mucho cariño, porque nos auxilió en el momento más crítico de la carrera de Videorrey, cuando, después de vivir unos 2 años vivimos en Juquila, y tuvimos que abandonarlo por problemas personales. Lo ponemos así. Hice 6 videos ensalzando la cultura religiosa de la Virgen de Juquila, y eso fue materia de codicia para los piratas, que finalmente de frente me dijeron que ellos se iban a hacer cargo. Bueno, pues me voy a mi tierra. Y llegamos, y aquí a la izquierda teníamos un amigo que se llamó Mario Perkins, quien nos regaló su amistad cuando estuvimos por acá. Empezamos a salir de Guelatao, y es tiempo de leerles algo de las anécdotas que nos cuenta el profesor Isaac Pablo Hernández en su libro Paralelismo Biográfico Indígena. Pues vamos a empezar con un título muy llamativo. Dice: el día que se me apareció el león. El pasaje que reconstruyo corresponde a una mañana un poco lluviosa y llena de niebla. Mi padre me manda a localizar las yeguas para traerlas lo más cercano al lugar donde estábamos acampados en el monte. Serían entre las 8 o 9 de la mañana. Tomé una pequeña y casi borrosa vereda que se dirigía hacia la imponente selva de coníferas opuesta al camino real hacia la ciudad de Oaxaca. Hacemos un espacio porque les voy a presentar en este momento lo que está construyendo aquí el pueblo de Guelatao. Esto es lo que será la gasolinera Bienestar. En honor a la 4T, esta es la primer gasolinera de la República Mexicana que se llama Bienestar y está hecha con recursos que sobraron de otras obras. Porque les comento a ustedes que los serranos, lo que sobra de las obras se le devuelven al gobierno. En este caso, yo creo que sobró bastante y por eso están haciendo una gasolinera Bienestar. Seguimos con la anécdota del día que se le apareció el león al niño Isaac. Mi técnica consistía en caminar un tramo para luego detenerme. Me quedaba quieto para escuchar algún ruido, de los que hacen los animales cuando caminan saltando con sus 2 patas delanteras, cuando están atados por una manea o cuando revientan su nariz. Me refiero a los toros, a esos animales. Así caminé un buen tramo sin escuchar nada hasta que, recargado en el tronco de un frondoso pinabete, alcancé a oír el galopeo de un animal que venía corriendo hacia el lugar donde me encontraba. En esa dirección se encuentra un pequeño montículo lleno de pinos jóvenes que obstaculizan el paso de la luz y la visibilidad que a esa hora no había. De pronto emerge la figura de un formidable león que venía rápidamente en dirección hacia mi persona.
con su melena saltando rítmicamente y con el hocico casi pegado al suelo, tal vez olfateando alguna huella. Al verlo acercarse hacia mí con gran velocidad, solo atiné a gritar a todo lo que daban mis infantiles pulmones, por lo que el felino dio media vuelta y regresó en dirección de donde venía. Me quedé sorprendido, tembloroso y escuchando las repeticiones del eco de mi grito que hacían los cerros cercanos al acontecimiento de esa fría mañana. Sin encontrar la yegua, regresé al campamento donde se encontraba mi padre para informarle de lo acontecido y visto, pero no le causó ningún interés. Aquí vamos pasando precisamente en el puente del Río Grande, en el puente que fue destruido por el huracán de 2010. Había un puente metálico aquí que fue regalado, cedido, construido por el presidente Porfirio Díaz por los años de 1891, 1892. Aquí les presento una toma que a propósito nos desviamos para presentarles lo que es el Río Grande. Allí en medio, esa casita roja, cuando creció el río se la llevó. Ya nomás quedó ese tejabán que lo volvieron a construir. Este puente ya fue construido por segunda vez. La primera vez, pues ha de haber estado mal y lo destruyeron. Pero ahora tenemos una buena comunicación que nos permite llegar con prontitud a la ciudad de Oaxaca de Juárez. Aquí está el indicativo: Tuxtepec a 181 kilómetros, Oaxaca 51. Ixtlán de Juárez, solamente 6 kilómetros. Pero nuestra tirada es llegar a Oaxaca. Y para allá nos vamos. Y me regreso a la anécdota. Sin encontrar las yeguas, regresé al campamento donde se encontraba mi padre para informarle de lo acontecido y visto, pero no le causó ningún interés. En cambio, yo sigo anidando ese recuerdo en mí, ya cansada mi memoria. El lugar donde acampamos en esa ocasión se conoce con el nombre de Tres Cruces. Otra anécdota. Fui abandonado en el camino de Oaxaca al pueblo de Soquiapan. Una de las pocas veces que acompañé a mi padre a la ciudad de Oaxaca era un sábado por la tarde. Siempre acampábamos en los parajes de la jurisdicción de San Felipe del Agua. En esa ocasión descansamos en el sitio que le denominan La Ciénega. De regreso al pueblo aquel domingo ingrato que no se me olvida. Esa fría madrugada, después de poner la carga en el lomo de las bestias mulares y caballares, nos dirigimos hacia el camino real a Soquiapan, como es obvio, en la oscuridad de la madrugada. Mi padre se monta en una de las mulas y yo, para no quedarme rezagado, me agarré de la cola del caballo moro que, por cierto, era muy manso, para seguir el ritmo de su trote. Así avancé un buen tramo, cuesta arriba, hasta llegar al lugar conocido como Las Huertas, donde están los últimos terrenos de cultivo de San Felipe del Agua, para empezar la verdadera y pura subida dentro de la selva. Y es precisamente en ese dichoso lugar donde me tropecé con un tronco de madera que ponen atravesado en el camino los habitantes de Soquiapan cuando lo arreglaban para detener la tierra. Me caí al suelo soltando la cola del caballo. Cuando me levanté para sobar mi pequeña rodilla, ya no pude alcanzar al caballo. Se me adelantaron. Seguí caminando a mi ritmo,
Por ser de subida y a oscuras, mucho tiempo después al fin amaneció. Al llegar a la cima de la montaña, al paraje llamado Agua Cirial, ahí se encontraban varias personas del pueblo tomando su desayuno. Se sorprendieron de verme llegar a pie y bañado en sudor, avisándome que mi papá había pasado tal vez unas 2 o 3 horas antes. Seguí caminando hasta alcanzar a un señor llamado Francisco Hernández Juárez, quien también se sorprendió verme llegar, ya que había pasado mucho tiempo. Tal vez serían entre las 13 y 14 horas. Don Francisco me pregunta si ya había almorzado. Desde luego le contesté que no. Entonces saca de su servilleta una tortilla que me regala y la acepté gustoso. Pero era mucha el hambre que tenía ya en esa hora. Por fin llegamos al pueblo y me fui para mi casa. Cuando mi madre me vio, se puso a llorar, lamentando mi suerte y lanzando insultos a mi padre. Este, a su vez, ni se acongojó. Eran las 3 de la tarde aproximadamente. Por jugar mucho, las mulas se metieron en la sementera a comer mazorca. Mi hermana Tacha y yo, todos los días íbamos a cuidar a los toros, las bestias mulares y caballares. En el campo nos encontrábamos con otros compañeros que iban a lo mismo, por lo que armábamos unos tremendos juegos que devoraban el tiempo sin que nos diéramos cuenta. En una de esas, descuidamos las mulas y se fueron a meter en nuestra milpa que ya tenía mazorca. Estos animales se acostumbran a comer pura mazorca, por lo que ya se imaginará usted el regadero de maíz que hicieron al pasearse bonachonamente dentro de toda la parcela. A los pocos días descubre mi padre todo ese cuantioso daño, por lo que me imagino planeó perfectamente el castigo que yo merecía. Me llama de una manera muy amable hacia donde él estaba, lo que me desconcertó mucho. Pronto y obediente acudí a su llamado y al llegar, me sujeta con una riata que tenía en la mano y me empieza a azotar con una manea que acababa de quitarle a una de las mulas. Esa manea tenía en uno de sus extremos una bola o un nudo con que me dejó marcado para siempre. Me golpeó varias veces. Yo lloraba a raudales suplicándole que ya no me golpeara tanto. Mis ruegos y súplicas nunca fueron escuchados. Pasando el tiempo, en diferentes partes de mi cuerpo brotaron grandes ámpulas causadas por los nudos de la manea, que poco a poco se reventaron para dejarme marcado durante todos los días de mi triste existencia en este valle de lágrimas. No me acuerdo si a mi hermana Tacha le tocó alguna llamada de atención. El caballo moro rodó y se ahorcó en mi presencia. Con el tiempo fui realizando diversas tareas acordes a mi edad, que no estuvieron exentas de sustos, miedos y demás adversidades del destino de los hombres de campo. Ese día, como todos los anteriores, fui a cuidar el ganado y al mismo tiempo a hacer leña que tanto hace falta para la cocina, pero esta vez fue macabro para mí por lo que me pasó. Resulta que entre las 5 o 6 de la tarde de aquel fatídico día, puse la carga en las bestias. Las arrebaté para jalar la rienda de solo uno y arrear a los toros hacia el pueblo. Pero resulta que los toros se fueron por otro camino que es más angosto y con mayor pendiente, es decir, había más laderas.
Sin embargo, creí conveniente seguir jalando mis bestias cargadas con leña, pero al llegar al bordo del terreno de un señor llamado Lucas, que colinda con nuestro terreno, el caballo moro se dirige hacia abajo del bordo, mientras que la mula que jalaba se quedó atorada encima del mismo, obstaculizado por un gran encino blanco. Empieza el forcejeo entre los animales, pero el caballo moro fue el que estuvo en desventaja, porque al estar amarrado de la carga de la mula que lo llevaba jalando, no lo suelta. Entonces la mula adopta una posición apoyándose fuertemente de sus patas traseras, mientras que el caballo moro se para también de las patas traseras como queriendo jalar a la mula. Desde luego no lo logra, pues la mula es una bestia muy fuerte. Y como dije anteriormente, estaban entre un corpulento árbol de encino que mediaba entre estos poderosos contendientes. Me acuerdo cuando el caballo se paraba y movía insistentemente su cabeza hacia los lados, suplicándole a la muerte que no se presentara o que se retirara. Esfuerzos inútiles, ya que fue desfalleciendo lentamente hasta agotar lo último de sus fuerzas y ceder ante lo contundente, mientras yo gritaba implorando ayuda de alguien sin ser escuchado. Así pasa el tiempo y no encontraba la forma de soltar o ayudar al caballo que acababa de morir, para salvar a los demás animales. Por fin le atiné y pude soltar al que venía enseguida del caballo muerto. Con el hacha corté la reata que sostenía al difunto caballo moro con la mula, ya que si no lo hacía así, al rodarse el caballo muerto jalaría a los otros animales. Una vez libre de su carga y aparejo, el pobre caballo moro rodó con estrépito unos 50 metros aproximadamente hacia abajo, donde obtuvo el descanso eterno. Este terrible susto que pasé se quedó grabado para siempre en mi mente infantil, pues era un caballo precioso, manso y al que apreciábamos mucho. Esta vez me gané otro castigo corporal de parte de mi progenitor, pero lo acepté gustoso porque pude haber tomado otro camino, el más indicado. Sin embargo, no lo hice. Como dicen, que vamos a tomar una desviación para enseñarles a mis amigos, ahí a Manuel, por ejemplo, que nos ha pedido una toma de su pueblo. Voy a entrar en la desviación hacia San Miguel del Río, aquí en este paraje denominado la Curva de San Miguel. Aquí está. Esto es San Miguel del Río, pueblo que conocí hace muchos años, cuando recién terminada mi carrera de ingeniero industrial electricista, me mandó Comisión Federal a electrificar. Y desde esta parte salió la línea de alta tensión hasta el otro extremo. Finalmente terminé haciendo hasta las instalaciones de los domicilios. Seguimos con la lectura. Por el arado me rompió la cabeza. Un día viernes salió mi padre hacia la ciudad de Oaxaca a vender fruta de la temporada y de la región. Limas, duraznos, membrillos, manzanas. Lo cierto es que yo empezaba a trabajar con la yunta, por lo que me dejó mi padre la tarea de arar un terreno que había solicitado trabajarlo a medias, mientras él iba a la plaza de la ciudad de Oaxaca. Ese día llegué con la yunta al terreno elegido para empezar mi tarea. Emocionado, uncí la yunta y entre chiflido y canto punzaba a los toros para que jalaran parejo. Después de unas cuantas vueltas se atora el arado con una piedra. Logré sacarlo de ese sitio y reanudé mi trabajo, pero al poco tiempo se vuelve a atorar, pues en este terreno abundan las piedras.
Volví a sacarlo y esta vez compruebo que la marquesota se había aflojado. La vuelvo a colocar en su lugar creyendo que ya se había compuesto, pero no era cierto. Se siguió saliendo a cada rato y como nunca había armado una herramienta de esa naturaleza, no supe arreglarlo como debería ser. Así transcurrió todo el día viernes y parte del sábado sin avanzar. El día domingo regresa mi padre y al ver que no avancé con dicho trabajo me reclamó furiosamente. Pero fue el día lunes en que nos presentamos en el sitio de trabajo, donde descargó nuevamente su coraje hacia mi persona. Me manda llevarle un zapapico. Obedecí como es natural y al tenerme cerca me golpea en la cabeza con la garrocha que utilizaba para arrear a la yunta. Al instante sentí el calor de la sangre que brotaba en mi cuero cabelludo y al mismo tiempo sentí un enorme odio hacia mi progenitor. Lo único que atiné a hacer fue dirigirme hacia un barranco cercano para limpiarme la sangre que seguía fluyendo. Me quedé parado un rato coordinando mis ideas hasta que pensé que lo mejor era dejarlo solo con su trabajo e irme a otro lado. Regresé a casa. Al verme mi madre ensangrentado, me consuela con palabras cariñosas y me pide que perdone a mi padre, pues es pecado odiarlo y enojarse con él. Mi mamacita me da de almorzar y accede a prestarme 4 pesos, que era lo que costaba el pasaje. Me encaminé al lugar llamado El Punto para tomar mi autobús y dirigirme a la ciudad de Oaxaca en busca de un nuevo horizonte. Siguiente tema. Mi primer viaje a El Rincón. Limpiaba la milpa de don Jerónimo en el lugar llamado Lesi. En zapoteco significa en el pueblo. Y para los habitantes de dicho sitio, el pueblo viejo. Conjuntamente con los señores Adolfo Beteta y al mismo don Jerónimo, entusiasmado, comentaba que en la población de Natividad había mucho trabajo para limpiar milpa y que atendían bastante bien dando de comer todos los días caldo de res. Para nosotros comer carne era sumamente imposible, por lo que dicha plática nos entusiasmó enormemente y al instante dispusimos salir hacia esa población el siguiente domingo. Así como lo planeamos, me incorporé con ellos, 2 adultos mayores, cada uno con su hijo, mayores que el suscrito. Llegamos a Natividad en la tarde de ese mismo día. Nos hospedamos en el mercado y al siguiente día temprano nos levantamos para ir en busca de trabajo. Después de visitar varias casas, al fin encontramos a una señora que solamente ocupó a los mayores, mientras que a mí me rechazó por mi edad, por considerar que todavía no podía trabajar. ¿Qué debo hacer entonces para sobrevivir? Ya que no me ocupan por mi edad y la estatura, algo debo de hacer. Se me ocurrió subir al monte para traer un poco de leña que le ofrecía una señora y con eso me gané una taza de café y un pan para pasar el día. En la tarde nos reunimos nuevamente en el mercado para lamentar nuestra triste situación. Recuerdo que don Adolfo se lamentaba mucho por lo que se propuso regresar inmediatamente al pueblo. Lo siguieron los otros 2 muchachos mientras que don Jerónimo siguió con su entusiasmo, pero ahora hacia El Rincón. Así se denomina una región que comprende varias poblaciones que pertenecen a Ixtlán y otros a Villalta, donde hay un clima templado húmedo, por lo que, según don Jerónimo, en esa región siempre se consigue trabajo. Nuevamente me embarqué con esa idea y le seguí los pasos, ahora hacia ese rumbo.
Recuerdo que acampamos en un acantilado que le llaman la Cueva de Cervantes. Una cueva muy grande donde se hospedan los viajeros que van hacia la Rinconada o que vienen de ella. Cerca del lugar brota un enorme caudal de agua, que efectivamente es la Cueva de Cervantes, donde nace el agua potable que surte a las comunidades de Santiago Jiacuí, La Natividad y Madero. Y también, al final, forma el famoso Río Grande, que pasa abajo del pueblo de Guelatao, formando uno de los afluentes del caudaloso Papaloapan. Al amanecer, el siguiente día seguimos nuestra ruta, que don Jerónimo ya conocía a la perfección, por lo que me fue explicando el nombre de cada paraje que pasamos. Llano Verde, el Cerro de la Maceta, las Vueltas Interminables, de los pocos que me acuerdo. Por fin en la tarde llegamos a Tanetse, precisamente a la casa de un señor llamado Fermín Yescas, quien era conocido de don Jerónimo, el mismo que le dio trabajo, menos a mí por considerarme muy pequeño. Recuerdo también que a los pocos días llegaron otros 2 paisanos del pueblo a quienes sí ocupó, mientras yo me mantenía con poca comida que me regalaban mis paisanos. Después de tanta súplica de mi parte, logré convencer a don Fermín que me ocupara en algo, a fin de que me pagara con lo que fuera su voluntad, hasta que se ablandó su corazón y me ocupó en el corte de pimienta, pagándome la módica suma de 5 pesos, pero al mismo tiempo también cobrarme la misma cantidad por los alimentos que me daba. Un éxito, al fin ya ganaba, cuando menos para mantenerme y ya no vivir de limosna o a costilla de otros. Una tarde, comentando la paupérrima situación a mis otros paisanos, se les ocurrió proponerle al patrón que nos permitieran quedarnos en el rancho que tenía donde estábamos trabajando y que se ahorraran nuestros alimentos durante algunos días. El patrón aceptó, con cierto recelo, por lo que en las tardes íbamos a cortar plátanos no muy maduros, los pelábamos y los rebanábamos para echarlos a una olla de caldo de frijol que teníamos en la lumbre cocinándose y así poder comerlos sin tortilla. Se me olvidaba decir que también los frijoles los obteníamos de las parcelas cercanas, es decir, los robábamos. Solamente de esa manera logramos ahorrar unos centavos, pues los adultos también se quejaban de lo poco que les pagaban. Cierto día, don Jerónimo dispuso que regresáramos. Yo estaba sujeto a lo que decidiera y así fue. Salimos una mañana lluviosa para pasar por el pueblo de San Miguel Yotao y de ahí pura subida que no recuerdo cuánto tiempo dura, hasta llegar a la cima del cerro que en zapoteco denominan Liliyachi, para empezar a descender hasta llegar a la población de Capulalpan, que por supuesto no pasamos en virtud de que don Jerónimo conocía una vereda que nos llevaba directamente a Natividad. Recuerdo perfectamente este viaje porque desde que salimos empezó a llover y así siguió todo el día. De tal suerte que al descender el camino sinuoso y lodoso, mis guaraches viejos y con correas bastante delgadas se fueron estirando a tal grado que ya no se sostenían en mis pies. Por más que los apretaba, se volvían a estirar, por lo que opté por quitármelos para caminar descalzo, pues ya no me sirvieron, hasta llegar nuevamente al mercado de Natividad, completamente fatigados y bien mojados. Ese es el castigo cotidiano que reciben los hombres cuando nacen pobres. Se le conoce como rinconada a las poblaciones ubicadas en una región de difícil acceso hasta para las bestias de carga, unos pertenecientes a Ixtlán de Juárez y otros al distrito de Villalta, como ya les expliqué. Otro tema.
Mi segundo viaje a El Rincón con el amigo Modesto Paredes. Transcurriendo el tiempo y su efecto hacia mí, ya entrado en la adolescencia, me fui independizando paulatinamente. Un buen día, dispusimos ir hacia El Rincón en busca de trabajo, el amigo Modesto Paredes y yo. Salimos un día domingo hasta llegar a Ixtlán, pero no nos quedamos en el pueblo, sino nos pasamos más adelante rumbo a los montes comunales de esa población, donde nos dormimos en pleno campo. Al amanecer, el lunes, emprendimos nuestra caminata para adentrarnos en el hermoso bosque que nos esperaba gustoso para ofrecernos su frescura, inclusive hasta una pequeña llovizna persistente que nos acompañó gran parte del día. Después de avanzar un considerable tramo, llegan a nosotros los ruidos de los camiones que vienen subiendo y sin pensarlo mucho, le propuse a mi amigo Modesto que se pusiera vivo para que nos subiéramos al último camión que venía. Él aceptó de inmediato. Mientras íbamos caminando, escogí un lugar medio encajonado y a la izquierda del camino de terracería. Desde ahí nos ubicamos para brincarle al carro y caer en la plataforma en movimiento, sin pedir permiso, de polizones, pues. Menos hacerle la parada al chofer, temiendo que no accediera a llevarnos montaña arriba. Cuando los vehículos se fueron acercando, tomamos nuestra posición en el lugar escogido. Dejamos que pasara el primero, luego el segundo, y así hasta el último de los 8 o 10 camiones. Le hago señas a Modesto para indicarle que era el momento de brincar y así lo hicimos, pero a mi amigo le dio miedo y no quiso saltar, por lo que me fui yo solo. Al llegar al lugar donde se separan los caminos, sigue de frente el camino de herradura y parte a la izquierda la carretera de terracería. Al llegar al lugar donde se separan los caminos, sigue de frente el camino de herradura y parte a la izquierda la carretera de terracería. Aproveché que el chofer disminuyó la velocidad de su camión para pasar sobre un puente angosto y salto para caer sobre un colchón de zarcina que mitiga el golpe seco del suelo. La zarcina son las hojas de los árboles llamados ocotales. Ahí me senté a esperar a Modesto. Después de 4 horas más o menos, llegó bañadito de sudor mientras yo temblaba de frío. Al cuestionarlo de por qué no se subió como lo habíamos planeado, simplemente cerró la boca todo el resto del día. Ya entrada la noche llegamos a San Juan Yajila. Ahí encontramos una casa para dormir, pues al siguiente día tendríamos que buscar trabajo, que lamentablemente no conseguimos. Esta situación nos obligó a replantear nuestro plan, por lo que dispusimos avanzar más adelante, hacia las poblaciones que pertenecen a Villalta. Después de pasar por un puente colgante, hecho por bejuco seco, que al pasar sobre él truena, al llegar a una Y y sin saber hacia dónde nos conduciría cada camino, escogimos el de la derecha que nos llevó hasta Talea, donde pernoctamos sumamente cansados. Amaneciendo el día miércoles, empezamos nuevamente a buscar empleo que por desgracia tampoco encontramos. Resueltos ya para regresar, llegamos a Tanetse, donde al fin encontramos trabajo. Nos ocuparon durante una semana. Interrumpo la narración, la lectura, porque estamos pasando precisamente por el Cerezal. Es un paraje muy famoso. Hace muchos años aquí era parada obligatoria para los autobuses, para que los que iban a Oaxaca los que venían de Oaxaca se paraban a comer acá, y los que iban se paraban en el punto,
que es más adelantito. Sigo con la narrativa. Una mañana íbamos hacia el trabajo en compañía de nuestro patrón por la vereda que nos lleva a su parcela, que se ubica arriba del río. Yo delante de ambos, cuando veo en el pastizal abajo un movimiento que me hace detener. Sale entonces la cabeza de una enorme serpiente que llaman boa. Este animal, al observarnos, se da la vuelta hacia donde estábamos parados, aplastando completamente el pastizal, lo que nos da una idea de su tamaño y peso. Al verla, queriendo subir hacia nosotros, nos echamos a correr hacia arriba para huir de este formidable animal. Distancia arriba le pregunto al patrón que por qué no le tiró un balazo si llevaba su rifle, a lo que contestó: si no le toca el tiro, se come a mis perros. Efectivamente, llevaba como 3 o 4. Todo ese día estuve con miedo, pensando que volvería a aparecer en cualquier momento, pero afortunadamente no ocurrió. En este momento interrumpo otra vez para enseñarles a ustedes, para comentarles que vamos exactamente en un lugar llamado Las Ánimas. Aquí a la derecha, en esta capillita, un amigo mío de Natividad trajo las flores que la gente le regaló a su quinceañera en su fiesta unos días antes. Mi amigo el Chivo. Esto se llama Las Ánimas, porque dicen que aquí penan. A mí nunca me ha tocado porque nunca me he parado. ¿Para qué investigo? Vuelvo a la narrativa. No recuerdo cuántos días trabajamos, pero fueron pocos, por lo que decidimos volver a nuestro pueblo. Esa mañana veníamos caminando abajo del pueblo de San Juan Juquila. Al llegar al río hay un pequeño llano que a esa hora recibía el calor del sol que asomaba del cerro, cuando de repente observo que en una roca cercana al llanito, precisamente donde pasa el camino que teníamos que transitar, estaba una enorme serpiente tratando de subir, pero no lo lograba. Entonces, muy sigilosamente, fuimos retrocediendo muchos metros para no ser vistos por este enorme animal. Esperamos un buen tiempo y, considerando que el reptil seguramente ya se había ido, continuamos nuestra marcha con mucha precaución. Cada quien con su vara, lo suficientemente larga y gruesa, para hacerle frente en caso de que volviera a aparecer, lo que no aconteció, afortunadamente. A buena hora llegamos a Jiacuí, donde comimos para luego seguir hacia la población de Chicomezúchil. Pero como ya estábamos acostumbrados a dormir en pleno campo raso, no nos quedamos en el pueblo, sino dentro de una sementera de milpa. Al despertar, planeamos nuevamente hacia dónde tendríamos que ir. Acordamos no regresar al pueblo, sino seguir hacia la ciudad de Oaxaca, convencidos de que por esa región seguramente encontraríamos trabajo. Caminando llegamos hasta un lugar llamado El Reynoso, precisamente donde está la última curva de la subida de la antigua carretera vieja. En ese lugar parte el camino de herradura hacia Ixtepeji y desde luego a Soquiapan. Con un suspiro de tristeza pasamos metros arriba, descansamos a la sombra que nos proporcionaron unos árboles situados a la orilla del camino. Cuando apenas iniciamos nuestro descanso, vimos que en el lugar que conocíamos como La Cheni, venía subiendo un camión de redilas. De inmediato pasó en mi mente que tendríamos que solicitarle al chofer que nos llevara kilómetros adelante, y se lo comuniqué a mi amigo Modesto, quien asintió de inmediato.
Interrumpo nuevamente la lectura para presentarles esta hermosa comunidad que se llama El Punto, situada dentro de los terrenos de Ixtepeji. Últimamente ha habido un desarrollo muy importante en esta comunidad. Por ejemplo, aquí a la derecha, esta es la cancha de básquetbol techada. Y no tiene mucho tiempo. 2, 3 años. Las casas son de muy buen ver, muy buena arquitectura. Acordes. Aquí, esta casa a la izquierda, miren. Preciosidad. Esta a la derecha, también. Todas pensando en una inspiración probablemente de las casas que hay en California, a donde la mayor parte de los jóvenes de esta comunidad van a trabajar. Y aquí a la derecha pasamos la agencia municipal, también muy bonita, muy arreglada. No esperamos mucho cuando ya llega el vehículo, entonces saco mi sombrero de la cabeza y me paro en medio de la carretera para pedirle al chofer que se parara. Y desde luego, se vio forzado a hacerlo. Me le acerqué para solicitarle que nos llevara al lugar llamado El Punto, o sea, donde precisamente vamos en este momento. Él me contesta que cobraría 5 pesos por persona. Yo le respondí que no teníamos dinero. El conductor se baja para revisar las llantas de su unidad y al subirse al volante me dice: súbanse. Lo que de inmediato hago, pero mi amigo Modesto, que no alcanzó a escuchar la orden, nuevamente se quedó. Yo, encima del camión, le grito que suba, pero me hace señas diciendo que no tenía dinero. Kilómetros adelante, el pesado vehículo se atasca en un lodazal y el chofer nos pide que lo auxiliemos acarreando ramas, piedras y otros objetos que sirvieran para facilitar el rodaje de la llanta sobre el lodo. Así lo hicimos gustosos. Cuando logramos sacar el camión, nos dice el chofer que si queríamos ir a Oaxaca nos llevaba gratis, pero Modesto no estaba. Al llegar al punto, muy triste, le pedí al chofer me permitiera bajar, lo que aceptó. En ese lugar estuve esperando a Modesto todo el triste día y ya muy entrada la tarde aparece sudando a raudales y sin decir palabras, lo que comprendí como es natural. Seguimos caminando para que nos anocheciera en el paraje llamado La Cumbre. Nos vimos obligados a buscar una casa en la que se nos permitiera descansar, ya que en esos lugares se siente mucho frío. En la mañana del tercer día reanudamos nuestra marcha hacia la ciudad de Oaxaca, donde llegamos casi a mediodía. Fuimos luego a una cantina propiedad de un paisano de Teococuilco, a quien había conocido con anterioridad para solicitarle trabajo. Este amigo nos ocupó de inmediato y nos llevó a su parcela de alfalfa para quitar un bordo que se fue formando con el tiempo a la orilla del terreno. Aquí tuvimos un problema porque trabajábamos día y noche, pues con el calor fuerte del mediodía se calentaban mucho los mangos de las carretillas, lo que imposibilitaba nuestro trabajo. No obstante, así laboramos unos 3 días hasta que se enfermó del estómago mi amigo por comer elote asado y luego tomar agua. Le sugerí que fuéramos a la farmacia para comprar alguna pastilla, pero me contesta que no, porque en el pueblo su mamá siempre lo curaba con agua de nixtamal caliente. No me quedó más remedio que entregarle la mitad del dinero que habíamos ganado. Él se fue a nuestro pueblo a curarse mientras yo me fui a buscar trabajo rumbo al Valle de Etla, esperando la llegada de la fiesta de Todos Santos y poder regresar al pueblo con algo de centavos que tanta falta hacían. Otro tema, otra anécdota, otra etapa de la vida de Isaac. El viaje con mi amigo Ismael. Ismael es hermano de Esperanza. Nos llevamos muy bien porque nuestros ranchos estaban cerca uno de otro.
Siempre me decía cuñado, ya que según él quería casarse con mi hermana Tacha, además de que casi seguido íbamos a cuidar a los toros. Llega Ismael un sábado por la tarde a mi casa para pedirme que lo acompañara a Oaxaca en busca de trabajo. Le contesté que no podía porque no estaba preparado, es decir, no tenía tortillas para comer en el camino. Pero finalmente me convenció diciéndome que llevaba suficiente comida y que alcanzaba para los dos, por lo que no me quedó más remedio que aceptar, aunque de muy mala gana. En la madrugada del domingo le avisé a mi mamá que iría a Oaxaca en busca de trabajo con Ismael. Ella me dio permiso y salimos de inmediato. Recuerdo que como a las 11 de la mañana, en un paraje llamado Agua Paloma, encontramos al señor Pablo León llevando 2 venados muertos en la espalda y sudando a raudales por el peso de los animales. Nos suplicó que regresáramos con él para ayudarlo a cargar cada uno de los venados. Le sugerí a mi amigo Ismael que nos regresáramos, pero no quiso. Muy triste, don Pablo nos dejó pasar para seguir nuestro camino mientras esperaba la llegada de algún paisano que llegara para auxiliarlo con su pesada y apreciada carga. En la tarde de aquel domingo llegamos a la ciudad de Oaxaca y al no conocer a nadie ni tener dinero para pagar nuestro hospedaje, le sugerí a mi amigo que nos fuéramos a descansar a una casa donde acostumbrábamos llegar con mi papá, con el señor Alejo, cuando veníamos a vender frutas. Desde luego que aceptó gustoso y nos dirigimos a ese lugar, que es uno de los callejones empedrados del barrio de Xochimilco. La casa siempre se encontraba abierta por la llegada constante de los paisanos de Soquiapan. Ahí pasamos la noche y antes de que amaneciera salimos rápido para no ser vistos por los habitantes de aquella vivienda. Cuando aclaró bien el día, iniciamos la búsqueda de trabajo y afortunadamente encontramos a un señor que se dedicaba al acarreo de materiales para construcción. Él nos ocupó para cargar su camión de volteo, ya sea de arena o ladrillo rojo. No se había inventado el tabique de cemento. Recuerdo que cuando cargábamos el camión de arena, mi amigo Ismael no podía aventarla con la pala hacia arriba, por lo que le caía en la cabeza, mientras yo me divertía de su desgracia. Al final de la semana ya pudo realizar el trabajo, pero me dijo que se sentía muy cansado, por lo que le pedimos al dueño del vehículo que nos pagara y nos regresamos al pueblo. Ismael es diferente que Modesto, se puede platicar con él. Es un buen compañero, pero muy ingenuo. Por ejemplo, un buen día quisimos visitar a un paisano, pero no sabíamos su dirección. Por lo que Ismael se mete a una tiendita que estaba cerca del lugar donde estábamos para preguntarle la dirección del señor Pedro, que así se llamaba el paisano, como es natural. El tendero le contestó que no conocía a ningún Pedro que tuviera las características que le proporcionó Ismael. Le hice ver a Ismael que Oaxaca era una gran ciudad con muchos habitantes y con muchas colonias, por lo que es imposible que se conozcan todos, como sucede en las pequeñas poblaciones de donde somos originarios. Otra anécdota más. Mi inseparable amigo fue Pepe. Pepe le decían, aunque su verdadero nombre es Epifanio. Somos de la misma edad. Juntos fuimos a la escuela y éramos vecinos. Cuando Pepe se enfermó de paludismo, recuerdo que en el salón de clases le llegaba el calambre en todo su cuerpo y no podía auxiliarlo. Me sentía muy triste y asustado, pero además con miedo porque se quedaba parado y pálido, temblando fuertemente en su lugar sin poder hablar. Cuando le pasaba el calambre, muy avergonzado, me lanzaba una triste mirada a la que le correspondía.
poco a poco me le acercaba para consolarlo como buen amigo. Otro de los días tristes que pasé con Pepe fue cuando él no llevó tortilla para comer el día que fuimos a cuidar los toros. Llegó la hora en que me dio hambre, lo invité para que compartiera mi única tortilla, pero para que nos alcanzara cortamos varios nopales tiernos que abundaban en ese lugar, les quitamos las espinas y acompañamos con la única tortilla. No sin antes echarle sal suficiente y chile tostado que le puso mi madre a mi taco. Así quedamos medio satisfechos para luego regresar entrando la tarde y cenar en su casa. Aunque solo tenía una vaca con su cría, siempre nos juntábamos en la mañana para escoger el lugar donde tendríamos que llevar a nuestro ganado a pastar. Una particularidad de Pepe fue que nunca quiso salir a trabajar fuera de la población. Siempre decía que su mamá y su papá no le daban permiso, por lo que nunca me acompañó a los diferentes lugares donde anduve trabajando con los otros amigos. Otro tema, mi primer día de clases. El primer día que me llevaron a la escuela no se me olvida. Yo no entendía el español y no conocía a ninguno de los niños que estaba en el salón. Escuchaba todo lo que hablaba la maestra Ernestina sin entender una sola palabra, de tal suerte que llega la hora del recreo y salen todos los alumnos. Se arma un escándalo por el griterío que hacen, ya que unos brincan sobre los muebles del salón, mientras que otros corren en el patio. Yo pensé regresar a mi casa creyendo que la clase había terminado. Al salir del salón me eché a correr como loco hasta llegar a un amplio corredor que teníamos. Busqué un lugar para esconderme de mi hermana Tacha, que seguramente pronto regresaría. Pero no fue así. Me cansé de esperar y nunca llegó, por lo que muy preocupado, salgo de mi escondite y me dirijo hacia la escuela. Al llegar a la calle frente al salón donde están los compañeros, veo que todos nuevamente se metieron al salón y ya se escuchaba su lectura en voz alta. ¿Qué debo hacer? Pensé, pues regresar a mi casa o pasar al salón de clases. Al fin me armé de valor y arranco a correr hacia el salón. Al verme la maestra entrar tarde, me dijo una serie de palabras que afortunadamente no entendí. Seguramente me regañó. Muy pronto conocí las vocales y después las consonantes. También pronto aprendí a leer y escribir. Luego participé en un concurso de declamación en la cabecera de zona, que era Ixtlán de Juárez, donde me gané un juego de geometría que nunca supe para qué servía en ese grado. En este evento participaron alumnos de otras escuelas de la zona, pero de mayor estatura. Seguramente eran de grados superiores, por lo que al declamar a veces gritaban y a veces mermaban su voz, así como los fuertes y variados ademanes que realizaban con las manos, la cabeza y los pies, yo, sin entender por qué lo hacían hasta mucho tiempo después. Aprendí a leer obligado conmigo mismo, ya que una alumna de mayor edad que estudiaba el mismo grado me daba envidia cuando pasaba al pizarrón a leer palabras completas y rápidas, mientras que yo deletreaba las palabras, pero pronto la alcancé. Esta niña usaba vestidos largos que los arrastraba, por lo que le decían la tehuana. Así, inicié en este otro campo del habla, alejándome paulatinamente de mi lengua materna, el zapoteco. Otro capítulo. Me enseñaron a esconderme para no entrar a clases. Pronto fui tomando cariño por las clases, me gustaba leer mucho y escribir las tareas que dejaba la maestra Ernestina. Hasta que un buen día mi hermana Tacha se juntó con otra alumna de igual edad que ella, de nombre Felipa, quien le aconsejó que no fuéramos a clases,
que mejor nos escondiéramos en su solar comiendo limas. Mi hermana aceptó y me llevaron al lugar de juego. Así se inició una serie de faltas, a veces con ellas y otras solamente yo me escondía en algún lugar. Hasta que un día me encontré con el ayudante de mi papá, un señor llamado Alejo. Era vocal en la escuela, me regañó, pero no me pegó. Él era una persona muy comprensiva y al ser vocal del comité de educación supo que no asistía regularmente a clases, por lo que me fue a buscar hasta encontrarme y presentarme en la escuela, lo que me causó una desagradable vergüenza. En una ocasión, mi hermana Tacha y yo nos escondimos en la casa que teníamos en el pueblo. Esta estaba deshabitada ya que mis papás vivían en el rancho. De pronto llega mi papá y al darse cuenta de que estábamos ahí sin haber ido a la escuela, y antes de que reaccionara, nosotros salimos corriendo. Tomamos el camino hacia el río Sapo. Al llegar a ese arroyo subimos rápido por la derecha, un lugar difícil de transitar para escondernos en un hueco que se fue formando por las lluvias. Aunque parecía difícil localizarnos, mi papá logró vernos y nos gritó que bajáramos hacia donde él estaba. Sabiendo cómo nos trataba, optamos por salir, pero seguimos subiendo por un pequeño arroyo seco hasta llegar al Calvario y de ahí a la escuela. Cuando nos vieron nuestros compañeros entrar cada quien a su salón de clases, se burlaron mucho de nosotros, así como los maestros, pues ya era bastante tarde. Solamente de esa manera logramos que mi papá no nos golpeara, como era su costumbre. Regresando a casa después de las clases de ese día, mi papá platicaba con unos señores de otro pueblo que fueron a comprarle unos toros, por lo que ya no nos hizo nada. Otro tema. Mi huida hacia Ixtlán de Juárez y después hacia Oaxaca. Una mañana regresé para almorzar e ir a la escuela. Después de atender el ganado mular y caballar durante toda la mañana, los dejé amarrados en el solar donde habíamos cortado el trigo. Precisamente en el momento en que me encontraba almorzando llega mi amigo Pepe para avisarme que el maestro me mandó llamar. Antes de que le contestara, se para mi mamá rápido del lugar donde estaba moliendo para decirle enérgicamente: este muchacho no va a ir a la escuela este día. Y solamente los flojos van a la escuela. Así como los que no tienen ganado para cuidar, por lo que te regresas inmediatamente a avisarle a ese maestro que no lo vuelva a llamar. Muy triste quedó por la respuesta de mi amigo Pepe. Cuando terminé de almorzar, me dice mi mamá que regresara inmediatamente a donde estaban los animales para atenderlos bien, ya que dentro de un rato llegaría mi padre para echarlos encima del trigo que estaba ya en la era. No le contesté para no contrariarla. Tomé nuevamente mi sombrero y salí de la casa muy triste. En el camino hacia el solar pensé que no tenía sentido ir a cuidar a los animales, ya que no aprendo nada, entonces decidí tomar el camino para San Pedro Necicho, donde llegué un poco cansado. Me fui a la casa de la señora Lupe, que durante mucho tiempo fue cocinera de mi mamá en Soquiapan. Ella me conocía muy bien. Me dio de comer y me recomendó que regresara luego a casa, que seguramente mi mamá estaría muy preocupada. Le contesté que así lo haría, mas no le comenté mi plan. Dejé la casa de doña Lupe, seguí hacia Ixtepeji, luego a Guelatao y finalmente llegué a Ixtlán por la tarde. Me quedé observando el jardín que está frente de la escuela cuando empezaban a salir los alumnos después de clase. Reconocí de inmediato a unos niños de mi pueblo que salieron de la escuela. Muy contento me les acerqué y me fui con ellos a su casa, donde viví
tal vez unos 2 o 3 días, mientras su mamá me consiguió trabajo en una casa cercana. En esta casa estuve no recuerdo cuántos días, pero fueron pocos, porque hacía lo mismo que en mi casa, cuidando toros. La diferencia fue solamente el número, pues aquí cuidaba solamente una yunta. Una mañana decidí salir hacia la ciudad de Oaxaca sin avisarles a mis patrones ni a mis paisanos. Caminando pasé a Guelatao. Cerca del puente de fierro en Río Grande encontré a Onésimo, mi cuñado, que iba a visitar a sus papás en Ixtlán, diciéndome que me fuera derecho al pueblo, que mi mamá estaba muy preocupada por mí. Le contesté que hacia allá iba. Me dijo que luego regresaría y pronto me alcanzaba en el camino. Después del puente de fierro de Río Grande, me alcanza una pipa que había ido a dejar gasolina al Mineral de la Natividad. Le hago la parada al chofer para pedirle que por favor me lleve a la ciudad de Oaxaca. Accede y subo rápido un espacio grande que hay entre el tanque de gasolina y la cabina. Ahí se encontraba un muchacho que me ayudó a subir y me preguntó hacia dónde iba. Le dije que a Oaxaca, en busca de trabajo. El joven me dice, estás muy pequeño, estás muy débil y es difícil que encuentres trabajo a no ser que quieras ser mocito en alguna casa de gente rica. Yo le contesté, no importa, lo que quiero es que me den de comer y que me manden a la escuela. Este amigo ocasional me dijo, te llevo a la 1 de la tarde a la casa de una tía que vino de México y pronto regresará para allá. Probablemente te ocuparía. Emocionado, le contesté que sí, aunque nunca le pregunté de dónde era. Al llegar a la ciudad de Oaxaca, le pidió al chofer que nos fuera a dejar a una casa y dirección que le proporcionó. Este aceptó. Llegamos a esa casa y entró para hablar con la señora. No escuché la plática, por lo que no me enteré del asunto. Después de unos minutos sale y me llama, ya que yo me encontraba en la calle, para avisarme que en esa casa me quedaría. Acepté y me llevó ante una señora güera y gorda que estaba sentada sobre una silla, peinando a una de sus hijas, que solo medio movió su cabeza cuando el muchacho le dijo que yo era el niño de quien le había hablado. Este amigo se retira y yo me quedé parado, recargado en la pared del pasillo de la casa, esperando a que la señora me dirigiera una mirada o que me indicara de algún trabajo que realizar, lo que nunca pasó. Tal vez se le olvidó o simplemente no me quiso ver. Transcurriendo un buen tiempo en que la señora no me veía, opté por salir sigilosamente del pasillo a la banqueta cuando llegué a la calle y comprobar que la señora o alguien de esa vivienda no me estaba mirando. Empecé a correr como loco hasta doblar a la cuadra siguiente, a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha y luego a la izquierda, hasta que me alejé lo suficiente para perderme en la ciudad, lejos de esa señora. Cuando consideré conveniente, me detuve frente a un aparador para observar los objetos que se exhibían. De pronto me toca el hombro un paisano llamado Raimundo y me pregunta que cuándo había llegado a Oaxaca, que él sabía que me encontraba en Ixtlán. Le contesté que no hacía mucho tiempo, tal vez unas 2 o 3 horas. Ahora hago un espacio porque voy a presentarles una parada del carro, un pueblito pequeño que se llama El Estudiante, aquí exactamente en esta curva, en que hace mucho tiempo vendía aquí en esa tiendita unas tortas riquísimas. No sé carne de qué era, pero estaban muy ricas. Yo comí varias veces en este lugar. Raimundo me preguntó si ya tenía dónde dormir. Le contesté que no. Entonces me dice que si quería acompañarlo hacia la casa de su madrina, que vivía en la colonia Reforma. Le comenté afirmativamente. Me llevó y me presentó con su familia, que un tiempo había vivido en Soquiapan, por lo que conocían perfectamente a mis padres.
Me recibieron muy contentos y me dieron de cenar, lo que me supo extraordinariamente sabroso, ya que durante ese día no había probado alimento. Al siguiente día, doña Joaquina, así se llamaba la señora, me dice que me fuera a ayudar a su hija en su casa de Pueblo Nuevo a cuidar a su bebé y que con ella tendría que vivir. Ni modo de decirle que no, sí estaba a sus órdenes. Tomamos un camión urbano que decía Colonia Reforma. Nos bajamos en la terminal de los autobuses, fletes y pasajes para de ahí trasladarnos a Pueblo Nuevo. Al vivir en esa casa no recuerdo si algún día me dijeron que me bañara. Lo cierto es que nunca me cambié de ropa durante todo ese tiempo. Desde mi salida de la casa paterna hasta aquí, seguí con la misma ropa, no me la quitaba ni de noche. Mi patrona me preguntaba por qué me movía mucho y por qué me rascaba tanto la cabeza. Le contesté que nada. No me atreví a confesarle lo que tenía. Mi patrona llegó un sábado. Me pidió que me alistara para irnos a la ciudad de Oaxaca y así fue. Nos subimos a la carretera para esperar el autobús que nos llevó a la ciudad capital, para tomar enseguida el urbano que nos llevó a la Colonia Reforma, donde llegamos a almorzar. Posteriormente salí a la calle para observar el movimiento que había en esa zona. Cuando llegué a la esquina donde confluyen las calles y sin darme cuenta, me encuentro con mis padres, que a esa hora venían llegando de la sierra. Arranqué a correr y me fui a meter a la casa de mis patrones hasta donde llegó mi madre para agarrarme del brazo fuertemente sin soltarme por más que forcejeaba. Hablaron con mis patrones durante un buen rato para enseguida retirarse llevándome contra mi voluntad. Así terminó este primer capítulo de mi vida fuera del techo materno. Otra anécdota. Me empujaron sobre la viruta. Cuando recién entré a la escuela, aparte de desconocer el lenguaje español, tampoco conocía a los niños y las diversas actividades que se realizan en la comunidad. Una tarde, al salir de clases y pasar por el corredor del salón de acto del municipio, estaban dos carpinteros cepillando madera. Me llamó poderosamente la atención la viruta que salía del cepillo de los carpinteros, por lo que me quedé quieto observando dicho acto. En eso llegó una niña llamada María León por mi espalda y me empuja para caer sobre la viruta. Me levanté, me sacudí y volví a tomar la misma postura cuando regresa nuevamente la misma niña y me vuelve a empujar sobre la viruta. Esta vez me levanté para corretearla en unión de otras niñas que se escondieron en una casa abandonada por un señor a quien le decían Leonardo V. Esta se encontraba atrás del municipio. Tomé una pequeña piedra que les aventé para asustarla solamente para luego regresar hacia mi lugar de observación. Después de un pequeño rato llega un alumno llamado Ismael y me dice que nos fuéramos pronto para que no nos culparan de la pedrada que le habían propinado a María León, que está sangrando mucho. Al instante obedecí y sentí culpabilidad. Nos fuimos corriendo para nuestras casas. Al llegar a la mía le pregunto a mi mamá por mi papá. Ella me dice, se fue a cortar alfalfa. Ya mero regresa. Le respondí que iría a alcanzarlo. Entonces me dio un mecapal para que también trajera mi tercio de alfalfa. Corriendo bajé al solar hasta donde todavía se encontraba mi papá para pedirle que hiciera mi tercio para llevar. Al llegar a casa, entrando la noche y conforme nos íbamos acercando, presentía que algo malo sucedería, lo que muy pronto confirmé.
porque ya estaba doña Marina, madre de María, discutiendo con mi mamá por la pedrada que le propiné a su hija, que estaba presente y muy ensangrentada de la ropa. Mi padre, al enterarse de lo ocurrido, agarra un mecate que servía para amarrar a los caballos y con él me pega en la espalda. Yo gritaba para pedirle que no me golpeara y aclarar cómo estuvo la riña, pero obviamente salía perdiendo porque María estaba ahí con su preciosa carita bañada en sangre. Tiempo después fue mi primera novia, a quien quise mucho, y también ella me correspondió, solo que la diferencia de edad, que no era mucha, pues me llevaba 1 o 2 años, fue suficiente. Además de la intervención de sus padres que lo obligaron a casarse con un muchacho de mayor edad que nosotros, razón por la cual impidió que se cristalizara nuestro amor. En los siguientes grados, después de aquella pedrada, nos reconciliamos tanto que durante los recreos solamente jugaba conmigo. Juntos hacíamos los trabajos escolares. Ella se encargaba de cuidar y llevar mis útiles a su casa y traerlos al día siguiente. Cuando terminó el último año de su asistencia a la escuela, me miraba muy triste y me decía: dichoso de ti que vas a seguir viniendo a la escuela mientras yo ya no podré hacerlo, porque mis padres ya no quieren que asista. Por lo que me llevo tus cuadernos y tus juegos geométricos para tenerlos de recuerdo. Le contesté que no tenía otra cosa que darle, aunque sean los cuadernos. Ambos queríamos llorar, y si no lo hicimos fue por la presencia de los demás compañeros y del maestro, quienes nos estaban observando. Cuando la encontraba en la calle o en el campo, no perdíamos la oportunidad de vernos las caras de cerca. Y si no nos besamos, fue porque no sabíamos que existía ese acto de amor. Todavía no había telenovelas, pues. Por desgracia, nuestras parcelas se encontraban distantes y muy pocas veces teníamos la oportunidad de encontrarnos para platicar. Cuando me enteré que la habían ido a pedir, le solicité a mi amigo Pepe, que siempre trabajaba para esa familia, que me informara sobre su comportamiento con el supuesto novio. Pepe me decía que María lo rechazaba constantemente, que se hacía a un lado cuando aquel llegaba, pero sus padres la regañaban mucho, lo que me molestaba bastante, pero me sentía incapaz de poderla ayudar, ya que todavía dependía de mis padres y no me sentía lo suficientemente fuerte para independizarme de ellos. Solo tenía unos 14 años aproximadamente. María León se muere después de su primer parto, pero la recuerdo todavía con el más grande de los cariños. Tal vez por haber sido mi primera novia en la escuela primaria. La última anécdota, porque se acaba el video, mas no así el libro. Mi segunda novia y primera experiencia sexual. Hablando de novias, tuve otra. Una niña también 2 años mayor que yo, de nombre Esperanza. Teníamos nuestros ranchos juntos, por lo que todos los días nos juntábamos para irnos a la escuela. Mi hermana Tacha y yo por un lado, mientras que por el suyo se juntaban María, Soledad, Ismael y Esperanza la menor. No sé por qué razones dejaron de ir a la escuela los hermanos mayores, tanto de Esperanza como Tacha. En cambio, recuerdo que varias veces únicamente nosotros nos quedábamos en el pueblo cuando se nos hacía tarde o cuando crecía el río durante el tiempo de lluvias, por lo que regresábamos a dormir en el pueblo. Casi todas las veces nos quedábamos en su casa, en un rincón donde tenían amontonado bagazo de frijol, y sobre este material extendía ella un petate donde dormíamos plácidamente.
Recuerdo que nada sabía de sexo, pero ella me enseñó. Durante la noche me abrazaba, me acariciaba la cabeza, me introducía entre sus piernas. Esos actos se repitieron infinidad de veces. Después fui tomando la iniciativa, como es natural, me fue gustando. Ella cursaba grados superiores, por lo que estudiaba en otro salón, de tal suerte que no nos veíamos. Pronto dejé de ir a la escuela y aunque nuestros ranchos estaban cerca, pocas veces la veía. Transcurrido el tiempo, se casó con un muchacho llamado Bartolo y se fueron a vivir en el rancho de aquel, lugar muy distante de donde laborábamos, por lo que perdí de vista para siempre. Solo me queda el hermoso recuerdo de su compañía y sus caricias. Así terminó este pasaje amoroso infantil que recuerdo fue el primer contacto sexual que tuve con una mujer. Cierro este libro sin que lo haya yo terminado. Está inconcluso. En la descripción del video les pondré el teléfono del maestro Isaac Pablo para que me hagan favor de apoyarlo comprándole algún ejemplar de este libro y de otro que tiene. Un magnífico escritor sin ser escritor, que busca con su temática a sus gemelos paralelos biográficos indígenas de la Sierra Juárez. Gracias por su compañía. Es todo por el momento. Nos vemos.